Sean bienvenidos a este video. En este video explicaremos la membrana plasmática, su estructura y funciones. Para empezar, la membrana plasmática no solo define los límites de la célula, sino que también le permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Para realizar esas funciones, la membrana plasmática necesita lípidos, los cuales crean una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. También necesita proteínas que participan en el transporte de la membrana y en la comunicación celular, y carbohidratos que se unen a lípidos y proteínas y ayudan a que las células se reconozcan entre ellas. Modelo de mosaico fluido. El modelo aceptado actualmente para la estructura de la membrana plasmática es el llamado modelo de mosaico fluido. De acuerdo con el modelo de mosaico fluido, la membrana plasmática es un mosaico de componentes, principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. La membrana plasmática está compuesta de distintos componentes. Empezaremos por los fosfolípidos, dispuestos en una bicapa, conforman la estructura básica de la membrana plasmática. Son adecuados para esta función porque son anfipáticos, es decir, tienen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. Las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos en una membrana bicapa se dirigen hacia afuera y están en contacto con el líquido acuoso de adentro y de afuera de la célula. La parte hidrofóbica, o que odia el agua, de un fosfolípido consta de sus largas colas de ácidos grasos no polares. Las colas de ácido graso pueden interactuar fácilmente con otras moléculas no polares, pero interactúan poco con el agua. Debido a esto, es energéticamente más favorable para los fosfolípidos que oculten sus colas de ácidos grasos en el interior de la membrana, donde están protegidos del agua circundante. Colesterol. El colesterol, otro tipo de lípido que se encuentra incrustado entre los fosfolípidos de la membrana, ayuda a disminuir los efectos de la temperatura en la fluidez. A bajas temperaturas, el colesterol aumenta la fluidez al evitar que los fosfolípidos se compacten, mientras que a altas temperaturas la disminuye. De esta manera, el colesterol amplía la gama de temperaturas en las que la membrana mantiene una fluidez funcional y saludable. Proteínas. Las proteínas son el segundo componente principal de las membranas plasmáticas. Existen dos categorías importantes de proteínas de membrana: integrales y periféricas. Hay algunas proteínas que se extienden por toda la membrana que se llaman proteínas transmembrana. Las proteínas integrales son proteínas que están unidas permanentemente a la membrana plasmática, penetran a través de la bicapa fosfolipídica. Por lo tanto, estas proteínas se unen a la bicapa lipídica a través de interacciones hidrofóbicas, electroestáticas o no covalentes. Dado que la mayoría de proteínas integrales son proteínas transmembranas, sirven como proteínas de transporte de membrana a tales como proteínas transportadoras y proteínas de canal. Proteínas periféricas. Son proteínas que se unen temporalmente a la membrana plasmática. Esto significa que no penetran en el núcleo hidrófobo de la bicapa de fosfolípidos. La mayoría de las proteínas periféricas sirven como receptores, antígenos y enzimas. El citocromo de la C en la cadena de transporte de electrones es un ejemplo de una proteína periférica. Los carbohidratos. Unidos a proteínas o lípidos en la superficie extracelular de la membrana, estas cadenas de carbohidratos pueden tener de 2 a 60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. Estos se dividen en dos: glucoproteínas y glucolípidos. Glucolípidos. La característica esencial de un glicolípido es la presencia de un monosacárido u oligosacárido. Los lípidos más comunes en las membranas celulares son los glicolípidos y los esfingolípidos, que tienen cadenas principales de glicerol o efigosina, respectivamente. La función principal de los glucolípidos en la célula es servir como sitios de reconocimiento para las interacciones célula-célula. Glucoproteínas.
Las glucoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios núcleos, simples o compuestos. Las glicoproteínas son varias hormonas, anticuerpos, diversas enzimas, proteínas receptoras, proteínas de adhesión celular, factores de crecimiento, proteínas de reconocimiento celular y son proteínas que dan estabilidad estructural a conjuntos plurimoleculares. Existe el mecanismo de transporte de moléculas para entrar o salir de la célula. El que explicaremos a continuación es el transporte activo. El transporte activo es el movimiento de sustancias de un lado a otro de las membranas celulares en contra de su gradiente de concentración, es decir, de donde están menos concentradas hacia donde están más concentradas. Transporte activo primario. El transporte activo primario es aquel donde el transporte de una molécula es en contra de su gradiente químico, lo que resulta en su acumulación de un lado de la membrana. Se acopla directamente a una reacción química exergónica, es decir, a una reacción donde se libera energía. Las células animales, por ejemplo, mueven o transportan activamente los iones de sodio y de potasio, utilizando una estructura proteica transportadora muy especial conocida como la bomba sodio-potasio. Este se encarga de expulsar iones de sodio e introducir iones de potasio hacia el interior de la célula, al tiempo que hidroliza ATP. Transporte activo secundario. El transporte activo secundario es el transporte de una molécula o soluto en contra de su gradiente eléctrico o de concentración. Es un proceso endergónico, es decir, requiere energía, y se acopla con el transporte de otra molécula en favor de su gradiente, que ya explicamos anteriormente, es un proceso exergónico. El transporte activo secundario se denomina de esta manera porque utiliza la energía almacenada en forma de su gradiente de concentración iónica, que fue establecido anteriormente por el transporte activo primario, para mover otras moléculas en contra de su gradiente de concentración, al mismo tiempo que se produce el transporte pasivo de las que fueron primero introducidas por transporte primario.